Gloria a Dios. Qué conferencia tan maravillosa tenemos. Amén. Dios ha estado muy bueno con nosotros. Hemos tenido milagro con el tiempo. Y gracias a Dios por eso. Todas las predicciones del tiempo no se han llevado a cabo. Hemos tenido buen tiempo. Eso es porque Dios nos ha bendecido con un tiempo muy bueno. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Romanos capítulo 11. Esta noche, si quieres abrir, quiero decirles a ustedes cuánto les agradezco a todos los que han participado, que han venido, que han predicado, que han estado involucrados en esta conferencia hasta este momento. La Biblia nos dice de que todos debemos estudiar para hacernos aprobados ante Dios. Un obrero el cual no necesita ser avergonzado, correctamente dividiendo o aplicando la palabra de la verdad. Quiero predicarles esta noche un sermón de doctrina. Esto no es un sermón de que te sientas bien o emocional. Esto tampoco es un mensaje de entretenerte. Pero la doctrina decide destino. No solamente decide destino o a dónde vamos, pero también decide la productividad de lo que vamos a lograr por el camino. Hay un movimiento muy grande en el cristianismo moderno. Ese movimiento grande se llama movimiento de las raíces judías. Esto está siendo guiado por muchas personas, las cuales dicen que son judíos mesiánicos, rabinos, involucrados en eso. Pero el pensamiento se trata que si tú puedes regresar y descubrir tus raíces judías, o cosas que los judíos deben estar practicando o practicaban antes, alguna tesis o yo sé que muchos anuncios en las revistas que estuve leyendo hace un tiempo atrás estaban hablando, el hombre del shofar, o sea, de la trompeta, puede soplar el cuerno de un antílope, avivamiento va a empezar y entonces va a traer avivamiento en su iglesia, por ser alguna clase de observación. Así que el pensamiento se trata de que si tú puedes conectarte a una raíz o dimensión judía, tendrás algo superior en vez de los comunes como tú y yo que no servimos para. Si eres un rabino, tienes entendimiento que más nadie sabe, que no se han descubierto por miles de años, pero solo tú ahora le podrás revelar esto al mundo, y esto es muy conocido hoy en el mundo religioso moderno. Yo soy un cristiano, yo no soy un judío. No estoy tratando de ser ni convertirme en judío. Tampoco nací judío. Los judíos son un pueblo maravilloso. Tienen un destino en Dios, tienen un lugar en Dios. Pero yo soy cristiano. Los cristianos, el cristianismo es un elemento distinto en la revelación de Dios. Pablo trata con esto en esta escritura que vamos a leer en Romanos 11, empezando en el versículo 7, si me acompañas. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Quiero predicarte esta noche un tema llamado raíces judías y el evangelio. Primero, necesitamos examinar y hablar de la revelación de la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia es un misterio.
Si tú vas a utilizar ese nombre, necesitamos definir lo que es un misterio bíblico. Y bíblicamente, una verdad es algo que no ha sido revelado por antemano, pero ahora está siendo manifestado o revelado. Es muy importante que nosotros veamos esta y entendamos esta revelación de la iglesia. Esto es lo que Dios está haciendo en el presente, en la dispensación presente. Mientras Jesús tomó a los discípulos a Cesarea de Filipo, en Mateo 16, 17, ellos anduvieron 30 millas al borde del norte de Israel, a un lugar que era un lugar muy religioso llamado Cesarea de Filipo. En ese lugar, en aquella época, había un templo a Pan, el dios inmundo griego. Había también un templo a César, el cual era adorado como Dios. Y también había un templo a Baal, el cual era una secta de fertilidad. Y les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos dicen, bueno, Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista, resucitado de los muertos. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17 y 18. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, piensa en esto por un momento mientras analizamos aquí, porque aquí tenemos la esencia o lo importante de lo que es el cristianismo. Queremos usar esa terminología o ese nombre cuando él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque esta roca no es Pedro como una persona. Esta roca es la revelación que Pedro habló o declaró de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí tuvimos el principio del entendimiento o la revelación de la iglesia. Vamos a pensar esto acerca de unos momentos porque hay elementos específicos acerca de la iglesia. La iglesia de Jesucristo son aquellos los cuales han creído en Jesucristo como su Salvador. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo presente. Estos son los propósitos de Dios hoy en día en Hechos capítulos 15, versículo 14. Empiezan a ponerse confundidos por los gentiles que están respondiendo a la salvación. Tienen una consulta, piensan a escuchar los testimonios de Pedro, como las experiencias que él está teniendo con los gentiles se están salvando. Y llegan a la conclusión en Hechos 15, versículo 14, Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles o a las naciones para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Esto ahora es el propósito de Dios en esta dispensación o época. Nosotros somos dispensacionalistas. Di esa palabra conmigo, dispensacionalistas. Dilo otra vez, dispensacionalistas. Nosotros somos dispensacionalistas. Esto significa o quiere decir de que nosotros entendemos que Dios obra sus propósitos en ciertas épocas o temporadas, y en ciertas temporadas las cuales son llamadas dispensaciones. Y esta es la dispensación de la iglesia de Jesucristo. Claramente, estos son creyentes en Jesucristo. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento o la ceguera en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta escritura, márcala bien porque será una de las claves a tu entendimiento de la Biblia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús tiene una visita en Juan capítulo 3. Este hombre se llama Nicodemo. Es un
líder de los judíos, él ha visto el impacto del Señor Jesucristo. Viene por la noche porque probablemente uno de los líderes del Sanedrín, dice la Biblia que él era un líder de los judíos. Yo sé que ningún hombre puede hacer estos milagros excepto Dios esté con él. Jesús ni siquiera le respondió a su pregunta ni lo que está hablando. Le dijo claramente: Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no podrá ver o entrar en el reino de Dios. No te maravilles o te asombres, te digo, Nicodemo, de que un hombre tiene que nacer de nuevo. Tú oyes el viento soplar en los árboles, ves que está moviendo las ramas y las hojas, oyes su sonido, pero no puedes ver de dónde viene ni para dónde va. Lo mismo es todo aquel que nace del Espíritu. Así que aquí tenemos ahora la iglesia de Jesucristo, y Pablo nos declara esto cuando él nos da un cuadro del templo, cuando habla de la corte de los gentiles. En Efesios 2, versículo 11, dice: por tanto acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles eran cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No estamos hablando ahora de una teología de reemplazo. La teología de reemplazo cree de que Dios no quiere saber más de los judíos ni de Israel y lo ha reemplazado con la iglesia. Esto no es verdad. Y tienes que entender un factor muy importante. Hay tres clases de personas en la Biblia. Están los judíos, tienen un propósito distinto y una dispensación o temporada. Están los gentiles. Ellos también tienen el camino de los gentiles, tiene un tiempo específico. Y también está la iglesia de Jesucristo. Tres distintos grupos de personas en la Biblia. Todos ellos tienen una temporada o un elemento específico en la Escritura. Y no podrás correctamente interpretar la Biblia a no ser que tú entiendas eso y correctamente puedas dividirlos y entenderlos. Y presente estamos en la dispensación en la cual Dios ha tomado de los gentiles un pueblo para su nombre, y eso es por ellos salvándose por fe en Jesucristo. Quiero hablarte segundo acerca de la ceguera en parte que tiene el judío. En la historia de la iglesia primitiva hubo una fundación teológica que la iglesia estaba teniendo que resistir, y esa fundación teológica estaba profundamente plantada en los judíos. Los judíos correctamente dijeron: nosotros somos el pueblo escogido de Dios, los cuales lo son. Pero habiendo dicho eso, ellos llevaron esto a un extremo. Todas las doctrinas llevadas a un extremo se vuelven doctrinas falsas. Para ellos, si tú eras un gentil, para la fundación de ellos para esto era que los gentiles solamente sirven para alimentar los fuegos del infierno. Nunca pensaron, ni se dieron cuenta que los gentiles podían tener un propósito en el plan de Dios. Aunque la palabra de Dios estaba lleno de esto y las profecías hablando todo de esto, ellos tenían un tiempo muy difícil con esto. Y ese es el motivo por el cual Jesús contó la parábola del buen samaritano. Mientras está ahí y habla la parábola del buen samaritano, el samaritano era un gentil. El motivo por el cual dijo eso es porque, mira, ahí lo tienes en tu cara. Piensa esto por un momento. Y la escritura dice que esto tuvo ramificaciones e impacto, porque mira, en la sinagoga, y fue en una sinagoga, en el Evangelio de Lucas 4, versículo 25, cuando les dio estas palabras: y en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una viuda en Serepta de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado o sanado, solamente Naamán el sirio. Y
Oh, todos los que estaban en la sinagoga y oyeron todo esto fueron llenos con ira y enojo. Piensa esto bien por un momento. Porque Jesús les está poniendo en su cara este principio o enseñanza de que, mira, algo más allá de los judíos, Dios tiene un propósito, y ese propósito es para los gentiles y ellos no pudieron tragarse eso. Es más, mira, ellos lo llevaron a una montaña en la ciudad de Nazaret tratando de tirarlo fuera de la montaña para matarlo. Vamos a pensar ahora acerca de la ceguera en parte de juicio. Esta ceguera en parte de los judíos, la Biblia nos dice que, mira, hasta que la plenitud de los gentiles se cumple o se lleve a cabo, en otras palabras, la dispensación o temporada de la obra de Dios con un grupo de personas, esa temporada o ese tiempo, y completa lo que Dios quiere hacer con el grupo de los gentiles. Y eso, cuando eso se complete y llegue a algo complete, que se complete la dispensación de los gentiles, cuando son traídos a la iglesia de Jesucristo, hasta ese momento la ceguera será en parte que le ha ocurrido a los judíos. Esto claramente es el rapto de la iglesia de Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que sean ignorantes acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Piensa en esto por un momento, porque mira, aquí es Pablo escribiendo esto. Él es un judío. Él ha sido traído a la iglesia de Jesucristo en el camino de Damasco, mientras el Señor lo golpeó, lo hirió, se cayó de su caballo, y ese lugar Él le entregó su vida a Jesucristo, y Él ahora está hablando. Y ahora nosotros, Él dijo, nosotros que estamos vivos y quedamos, ¿sabes qué? Seremos arrebatados. Es el rapto de la iglesia. Esta es la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo en el cual Dios ha traído los últimos gentiles a la iglesia de Jesucristo. El último llamado de altar va a ser dado. Hay predicadores que van a estar predicando en algún lugar, y el último llamado de altar va a ser hecho. El último pecador, el último gentil. Tú eres un gentil. Tal vez tengamos 1, 2 o 3 judíos aquí en pero no muchos. Tú eres un gentil. Y mientras postren su rodilla a Jesucristo, la trompeta va a ser y vamos todos a irnos de este lugar. Aleluya. Puedes decir amén. Así que lo que estamos hablando, la plenitud de los gentiles, es cuando el último gentil postra su rodilla a Jesucristo y se salva y le da su corazón a Dios. Y ese momento completa los propósitos de Dios en esta temporada o dispensación. Piensa esto, porque mira, para el judío, la báscula o la escala en los ojos quedarán hasta que hay un templo en la ciudad de Jerusalén. En el monte del templo, Daniel profetiza acerca de esto en Daniel 11:31. Dice, se levantarán de su parte tropas, las cuales profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, el sacrificio diario, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar por la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces tú estás aquí sentado esta noche y tú no estás entendiendo correctamente la palabra de la verdad. Tú dices, bueno, yo entiendo hasta que se construye el templo para entender esto. Te estás olvidando de un pedacito de tiempo aquí, que el cual Daniel nos habla,
en el cual el templo está siendo construido y el anticristo viene, y él es aquel el cual ofrece la abominación desoladora. Así que esa etapa, ese pedacito de tiempo, y esto es de lo que se trata las 70 semanas, y Daniel en las 70 semanas de David. De Daniel. En Zacarías nos habla de esto, en Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por él primogénito. Y otra vez en Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, vamos a considerar por un momento lo que estamos leyendo. Primero, ceguera, en parte le ha sucedido a los judíos hasta que la plenitud de los gentiles se complete. Dios cierra la cortina, la iglesia se va, ahora regresa y vuelve a tratar con los judíos. 7 años de tribulación van a suceder en la tierra. Durante esa tribulación de 7 años, Dios va a juzgar a los judíos por los primeros 3 años y medio por haber rechazado a Jesucristo. Durante esos 7 años de juicio sobre el planeta Tierra, hablado en el libro de Apocalipsis, está donde Dios va a juzgar el mundo por ellos haber rechazado al Señor Jesucristo. Mientras tanto, nosotros vamos a estar comiendo un gran banquete en el cielo con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Gloria a Dios, por eso puedes decir amén. Gracias a Dios por eso. Así que ahora tenemos el judío individuo que se salva. Ahora serán los remanentes. Y la iglesia primitiva cambió. Cuando está escrito en la historia que vemos aquí, la predicación de ellos, su predicación, estaban predicando en la sinagoga, evangelizando. Esto fue natural, normal, porque cuando iban a la sinagoga decían: yo soy de tal lugar, y ellos decían: bueno, hermano, ¿tienes algo que decirnos? Oh, seguro, déjame contarte. Cualquier predicador lleno del Espíritu Santo tiene muchas cosas que decir, ¿verdad? Este fue los esfuerzos primeros evangelísticos, y empezaron a hacerlo. Esto es lo que Pablo estaba haciendo en Hechos capítulo 28. Él está presente, y mientras está ahí, él está predicando y tratando con los judíos en la sinagoga. Y por fin él llega a un punto al final de su mensaje, y todos quieren solamente discutir con él. La Biblia nos dice en Hechos 28:28: ok, está bien, no quieren escuchar lo que les quiero decir, está bien, estoy cansado de perder mi tiempo con ustedes predicándoles. Y versículo 28 de Hechos 28 dice: sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y después él siguió por su camino y los dejó en su propia incredulidad. Vamos a pensar por esto, porque esa es la plenitud de los gentiles y la ceguera parcial de los judíos. Pero queremos considerar ahora el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles son distintos tiempos o periodos de tiempos. Lo que tenemos, el mundo. Cuando tú lees las escrituras de que el mundo esto, el mundo aquello, la palabra que él utiliza es la palabra cosmos. Esta es la palabra, o la sociedad organizada contra Dios. Y vas a tener que reconocer que eso es la mayor parte del mundo hoy en día. Puedes decir amén. Esto es lo que significa. Y entonces Jesucristo es el rey legítimo del mundo. Este es su destino, este es su propósito, es su derecho dado a él por Dios. La Biblia nos resalta esto, de que él es el príncipe de paz. Pero mira, hay otra persona, Lucero o el diablo. La Biblia nos dice de que él es el engañador de las naciones y el príncipe del poder del aire. Y en Daniel nos da un entendimiento profético en el futuro, cuando él ve esta imagen, la cual está siendo puesta, y esta imagen tiene gran ramificación. Jesús habló acerca de esto en Lucas
acerca de la abominación desoladora. Es revelado, Él lo habla. Y en el Evangelio de Lucas 21, versículo 24, Él dice, caerán a filo de espada. Está hablando de los judíos. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oh, pero espérese, pastor. No que los judíos capturaron la antigua ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén en 1967. Sí lo hicieron, pero no capturaron o tomaron posesión del monte del templo y no lo han puesto bajo gobierno judío o expresión judía. Una cosa sucedió que fue un gran misterio, y ese gran misterio fue que Moshe Dayan, el cual fue la fuerza gobernante en ese tiempo, él arregló para que Jordán estuviera encargado del monte del templo. Cuando nosotros vamos al viaje turístico en Israel, vamos a Jerusalén, vamos al monte del templo. En ese monte del templo, lo que antes se llamaba la mezquita de Omar o la mezquita de la cúpula de oro, Jordán está en control de eso y aún está en control de eso. Y está volviéndose más y más peligroso cada año. Cuando nosotros fuimos ahí por primera vez, años atrás, fuimos a la mezquita de la cúpula de la roca. Puedes entrar a la mezquita del Aqsa, la cual son varios edificios. Hay edificios ahí construidos y con el pasar de los años siguen aumentando más y más y hablando más y más y más, y bajo la religión o el control religioso de los musulmanes, y siguen en esos santuarios, y ahora solamente puedes entrar antes de las 10 de la mañana, por la mañana, porque entras. Lo interesante es ver. Antes tú entrabas, era un lugar pintoresco y interesante, pero hace 3 años atrás empecé a darme cuenta que grupos de personas sentadas, mujeres sentadas en grupos, hombres sentados en grupos, y lo que ellos están haciendo es que están estudiando el Corán. Ellos son traídos a ese lugar y hasta ahora hay muchos grupos que están ahí estudiando el Corán. El año pasado, cuando fuimos, nuestro guía turístico nos dijo, era sabido cuando 6 soldados israelitas que tenían el derecho también de entrar, cuando ellos iban a entrar en ese lugar para ver el monte del templo, nuestro guía sabía que eso iba a suceder y lo marcó exactamente nuestra visita durante ese tiempo. Mientras estos soldados judíos entraron, ellos tenían que tener escolta armada, porque el momento que ellos eran vistos en ese lugar, un lloro empezaba, cientos de personas, eso te eriza el pelo, porque eran voces de odio, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, y llenando ese lugar, y tú podías sentir la tensión en ese lugar, y ellos dicen que más y más eso está ocurriendo, por eso necesitaban ser llevados con alguien de chaperones, y el tiempo de los gentiles no se ha cumplido todavía, pero la Biblia nos dice que esto es un elemento, una profecía del elemento que tenemos que entender. Daniel vio una imagen. Esa imagen fueron 4 imperios del mundo. Puedes leerlo en la escritura. Nos habla del imperio de Persia, con parte de la imagen, el imperio griego, el imperio romano y después el imperio romano revivido. También se ve en las imágenes de las 4 bestias. Así que ahora tenemos esta profecía, el tiempo de los gentiles. Esto es el mundo, esos son los poderes del mundo gentil en profecía, y la imagen está presente. Y ese imperio aún está siguiendo hacia adelante hoy y no se ha terminado. Piensa esto por un momento mientras analizamos esto. Porque lo que estamos tratando hoy en día es la orquestación o preparación de Satanás del mundo entero. Y eso es representado por el mundo, el cosmos. Y la imagen de una cabeza dorada que va por plata y llega al final abajo los pies, los cuales son parte barro y parte hierro. Pero Daniel mira esto y él ve
una visión maravillosa y él ve una piedra que fue cortada sin manos, sale, golpea ese imperio y lo destruye por completo. Ese es Jesucristo, Señor de señor y Rey de reyes. Y en ese momento, el tiempo de los gentiles llegará al fin. Vamos a pensar por un momento mientras analizamos esto. Porque el sistema del mundo, lo cual es un sistema del mundo de los gentiles, es destruido. Y entonces ahora Jesús empieza a gobernar como Rey de reyes y Señor de señores. Esta es la secuencia en corto de los eventos como ocurrirán. Así que vamos a regresar ahora a las raíces judías. Las raíces judías hacen varios errores muy serios. Yo he pasado por ellos rápidamente, pero uno de estos errores es de que ellos están equivocados acerca del tiempo de los gentiles. Yo leí un artículo, creo que es en la revista Carisma, tal vez hace 2 o 3 revistas atrás. Ellos lo lees y hablan de la circunstancia judía y de las citas que yo te di están equivocadas por personas. Algunos de estos son rabinos, otros supuestamente son expertos, pero el error de ellos, de las raíces judías, este movimiento, es de que el tiempo de los gentiles no se han terminado todavía. Puedes decir amén. Uno de estos rabinos, el cual es un predicador, dice que el tiempo de los gentiles no se han terminado, ya se terminaron, porque ahora judíos se están salvando. Él equivocadamente concluye, yo te digo que el tiempo de los gentiles, mira, no se han terminado. Y el tiempo de los gentiles no se terminarán hasta que Jesucristo regrese y destruya el imperio del mundo, el cual es gobernado por los judíos hoy en día. Segundo, la plenitud de los gentiles no se completa porque el rapto no ha sucedido todavía. Puedes decir amén. Yo aún estoy aquí, aleluya. Yo soy un creyente en Jesucristo. Dios poderosamente se ha movido en mi vida, como se ha hecho en muchos de ustedes aquí. Quiero decirte, la plenitud de los gentiles no ha sucedido, porque cuando el rapto suceda, entonces eso completa ese tiempo y esa temporada. No solamente eso, pero también la ceguera de los judíos tampoco ha terminado. Eso no terminará hasta que el rapto suceda. Dios cierra la cortina en la iglesia, la vuelve a abrir, y entonces el enfoque mundial será en los judíos, mientras Dios empieza a castigarlos por su incredulidad en Jesucristo, mientras Él empieza a castigar el resto del mundo. No solamente esto, están equivocados también acerca del tiempo de los gentiles, porque los gentiles aún ocupan un momento estratégico y un territorio estratégico del monte del templo. Vamos a traer esto ahora a una conclusión. Vamos a examinar el mundo en el cual tú y yo vivimos. Y vamos a seguramente llegar a la conclusión. Mira, vemos unas tendencias, algunas de estas cosas que están sucediendo y van a ser cumplidas. Y podemos empezar a ver esto, una de las conclusiones que tienes que llegar esta noche, y es que el tiempo se está acabando. El reloj sigue marcando. Puedes decir amén. Tú tendrías que ser un idiota o un demócrata para no entender que este mundo se está terminando y acabando. El reloj está llegando a la hora de medianoche. Porque aún hasta los pecadores están diciendo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en el cual vivimos? Aquí estamos, en esta nación. Esta nación fue establecida en principios cristianos, y los fundadores lo fundaron para tratar de fundar una nación basada en la Biblia, y vivimos por muchos, muchos años con el poder de la influencia de la Constitución, que vivimos bajo ella, y de repente ante nuestros ojos ha sido quitado. Y cuando personas deben estar asombradas por lo que están haciendo, es más, están siendo reelegidos. ¿Aún estás conmigo? El tiempo se está acabando. No tienes que descubrir lo que un científico de cohetes ha hecho, de que se nos está acabando el tiempo, y lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo pronto, porque Jesucristo está cerrando este mundo presente. Quiero que inclines tu rostro por un momento esta noche.